Dejen ustedes de utilizar las expresiones y el acento de Andalucía para intentar desprestigiar a Andalucía. Dejen de utilizarlo. En Andalucía, señor Maroto, expresiones como chiqui, mi arma, cariño, niño, chiquillo, son expresiones que se utilizan todos los días por todos los ciudadanos. Por tanto, cuando usted critica de mí la utilización de esas expresiones frecuentes en Andalucía, está criticando el habla de Andalucía. Esta intervención de la ministra María Jesús Montero es relativamente reciente, es de hace apenas un par de años, pero su respuesta es la que han defendido de una forma más o menos parecida muchos políticos andaluces que fuera de Andalucía han sido protagonistas, no por lo que dicen como políticos, sino por cómo lo dicen. Vamos, por su acento y por su forma de hablar. Pero lo cierto es que no todos los políticos, y no siempre, han reivindicado su forma de hablar cuando han intervenido, por ejemplo, desde la tribuna del Congreso. Seseos y ceceos que desaparecen en un habla que busca camuflarse entre otros acentos. Y eso nos lleva a nosotros a poner hoy el acento en el andaluz de los políticos en Madrid. Hablando en andaluz, el podcast que pone el acento en Andalucía. La tercera ola del andalucismo reivindica el andaluz como seña de identidad. El andaluz con todas sus hablas y acentos, que durante mucho tiempo ha pasado desapercibido en las intervenciones de políticos andaluces que un día recibieron la llamada del presidente para convertirse en ministros y ministras. Un estudio de la investigadora Rocío Cruz Ortiz ha analizado el seseo y ceceo de decenas de políticos andaluces que se fueron a Madrid en los últimos años. Y sus resultados sí que ponen el acento en muchas cosas. Pero primero, Christopher Rivas, desde la redacción de enandaluz.es. Hola. Hola, Antonio. Enseguida hablamos con Rocío. Antes, como digo, vamos a dar las claves. ¿Qué se ha estudiado en esta investigación? Lo que ha hecho Rocío Cruz Ortiz, Antonio, es recuperar, escuchar y analizar los discursos de los presidentes y de los ministros andaluces durante el periodo comprendido entre 1923, es decir, justo hace 100 años, y 2011, el año 2011. ¿Y cómo los ha analizado? Pues se ha fijado en algo muy concreto, en su seseo, en su ceceo y en la distinción que hacían o no de los sonidos de la S y la Z. Todo ello a través de las intervenciones desde la tribuna del Congreso de los Diputados. Y se ha escuchado casi 3.500 intervenciones, que desde luego no son pocas. Y ahora contaremos el resultado, pero antes, ¿han sido muchos los andaluces y las andaluzas que han pasado por el Consejo de Ministros en estos últimos 100 años? Sí, y los ha habido de prácticamente todas las provincias. Fíjate que esta investigación empieza, temporalmente hablando, en la dictadura de Miguel Primo de Rivera, un jefe de gobierno, por cierto, que era de Jerez de la Frontera. Señores, el momento fácil y propicio el actual, en que me bastará recoger y recopilar emociones y pensamientos de los pasados días, en que el pueblo español lo refrendó ya con sus aplausos, para concretar la idea de lo que queremos que sea la España futura. Esta es precisamente su voz, que hemos rescatado gracias a la Biblioteca Digital Hispánica. Y gracias a su archivo podemos recordar cómo hablaba y con qué acento. Como también podemos escuchar al presidente de la Segunda República, Aniceto Alcalá Zamora, que era de Priego de Córdoba. Españoles del mañana, como el arte oratorio es del orador y del auditorio, en la imposibilidad de adaptarme por adivinación a vuestro ambiente, quiero haceros a vosotros comprender aquel en que se desenvolvió la Revolución Española, de la cual por azares de la providencia y confianza del pueblo me tocó ser actor principal. Solo durante la dictadura de Primo de Rivera y de la Segunda República fueron andaluces 4 jefes de Estado o presidentes del gobierno y un ministro. Durante el franquismo fueron 8 hablantes andaluces, todos ellos ministros. Y ya en democracia nos encontramos con 5 hablantes andaluces como ministros. Todos ellos en los gobiernos de Adolfo Suárez, entre los que estuvieron José Luis Leal Maldonado, José Pedro Pérez Llorca, Félix Manuel Pérez Millares, Manuel Francisco Clavero Arévalo y Antonio Fontán Pérez. En 1982 empiezan ya los gobiernos de un sevillano, Felipe González. Y a él, Antonio, también se le ha escuchado y analizado en su forma de hablar y en su acento andaluz. ¿Cuáles son esos grandes problemas que en el orden político, social, económico, cultural pesan sobre la conciencia de los ciudadanos de nuestro país?
Sin duda va a haber una gran coincidencia dentro y fuera de este hemiciclo, sea cual sea la escala que ocupe en la prioridad de cada individuo a la hora de señalar ese tipo de problemas. Felipe González se rodeó de hasta 5 ministros andaluces. Fueron Alfonso Guerra, José Barrio Nuevo, Rosa Conde, Manuel Chávez y Cristina Alberdi. A ellos les seguirían los gobiernos de José María Aznar, con 4 ministros andaluces: Manuel Pimentel, Javier Arenas, Cristóbal Montoro y Celia Villalobos. Y a partir de 2004 y hasta 2011, los gobiernos de Rodríguez Zapatero, con 7 ministros andaluces: José Montilla, Carmen Calvo, Trinidad Jiménez, Valeriano Gómez, Rosa Aguilar, Viviana Ido y Magdalena Álvarez. Matizando, eso sí, que José Montilla había nacido en Andalucía, pero más tarde sería presidente de la Generalitat Catalana. Precisamente a la que fuera ministra de Fomento, natural de San Fernando, la hemos llegado a escuchar justificándose por hablar como habla. Dicen que no sé hablar. Y no solamente que tengo mal acento, sino que no sé hablar. Y claro, cuido tanto el hablar, que hablo peor. Porque si hablara como siempre he hablado, pues, y no quisiera hablar despacito para no saltarme determinadas terminaciones, que me las sigo saltando, y demás, pues me costaría menos, porque pienso más rápido que estoy hablando, y entonces se me va el hilo de la intervención. Christopher, ¿por qué se ha estudiado la forma de hablar de todos estos políticos andaluces en Madrid a través del SESEO, del CECEO e incluso del GEGEO? Porque, como argumenta en su estudio la investigadora, tanto el CECEO como el GEGEO, por ejemplo, se dan mucho en Cádiz, en Sevilla y en parte de Málaga, Granada y Huelva. Pero, sin embargo, es lo que más oculta a los andaluces cuando salen fuera. Y es por esto por lo que podríamos decir que se trata de un rasgo lingüístico muy estereotipado, incluso dentro de Andalucía. No hay que olvidar que el CECEO y el GEGEO se asocian, hoy en día, a zonas rurales andaluzas y a hablantes con un nivel sociocultural bajo. Pero claro, mira también el dato que aporta Rocío Cruz. En Andalucía se estima que hay casi un 54% de hablantes ceceantes, un 28% de seseantes y casi un 18% de distinguidores, por lo que una cosa es la percepción, el estigma, y otra bien distinta es la realidad que se da en Andalucía y lo que debería entenderse como algo normal. ¿Significa esto que si un político o un hablante andaluz renuncia a su acento cuando se marcha, por ejemplo, a Madrid, es porque no se reconoce o no se identifica con él? Pues los datos, Antonio, nos dicen más bien lo contrario, porque hemos acudido al Centro de Estudios Andaluces y a su último estudio demoscópico sobre la identidad andaluza, publicado hace algo menos de un año. En él se concluía que 9 de cada 10 andaluces se identifican con su acento. De hecho, el 68% decía sentirse muy identificado y el 21% identificado. Tan solo el 5% reconocía sentirse poco o nada identificado con su acento. Gracias, Christopher, por todas estas claves. A ti, Antonio, hasta la semana que viene. Esta buena mujer, es que él tiene un acento que parece un chiste. Es un problema de comunicación, se aturulla y hace un lío, y claro, yo que algunas veces cuando llamo a Córdoba y oigo desde algún hotel que me contestan y no acabo de entender, porque quien no está avezado en hablar en andaluz normalmente, pues le cuesta. Imagínate cuando además en problema de comunicación, siendo andaluza, o sea, con la gente andaluza no tengo más que creencia, y lo único que me tengo que preguntar es por qué el señor Manolo Chávez se quitó de encima a esta cosa de la colocó en el gobierno, y ella es un chiste malo. Estas palabras de la diputada catalana del PP, Montserrat Nebrera, son de 2009 y a quien se refería era a la por entonces ministra de Fomento, a la isleña Magdalena Álvarez, que tiene un acento que parece un chiste, dijo Nebrera. Bueno, sus palabras provocaron un enorme revuelo, su partido la expedientó y tuvo que retractarse, a su manera, claro. Pero no ha sido el último caso de esa andalufobia de la que ya hemos hablado en este podcast. Hace también relativamente poco, quien fuera portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid, Juan Soler, llegó a escribir en su blog que la forma de hablar de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, la hace más apta para Dos Hermanas o Vélez Málaga. Y decía, porque suena extraña. Aquí también las críticas, principalmente de sus compañeros, le llevaron a rectificar. Pero que todo esto contribuye a que muchos andaluces se dejen su acento en Andalucía cuando van a Madrid, parece más que evidente.
La investigadora Rocío Cruz Ortiz, profesora ayudante doctora del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Málaga, es la autora del estudio del que os venimos hablando, Seseo, Ceseo y Distinción, el caso de los políticos andaluces en Madrid. Ella ha analizado los discursos de los presidentes y ministros andaluces desde 1923 y hasta 2011. Son casi medio centenar en el último siglo y casi 3.500 intervenciones. Rocío Cruz Ortiz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Es un placer estar con vosotros hoy. Bueno, ¿qué resultado dio esta investigación? Bueno, pues el resultado sobre el estudio del Seseo, Ceseo y la distinción de S y Z en los ministros y presidentes del gobierno andaluces que van a Madrid muestra que claramente la solución ganadora, con un porcentaje bastante importante, es la distinción, ya que observamos que hay un 75% de distinción en sus discursos y entrevistas. Posteriormente se encontraría el Seseo, que aunque tiene un porcentaje mucho menos importante, solo de un 25%, pues no es un porcentaje nada desdeñable, es un porcentaje que nos muestra que está ahí, que el Seseo está presente en los ministros y presidentes en Madrid. Es un porcentaje, no es alto, pero es bastante representativo, eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego lo que sí que apenas aparece es el Ceseo, que en este caso solamente hay un 0,2%, es prácticamente muy escaso, ¿no? De 3.549 casos que yo analicé en mi estudio, solamente 8 dieron como resultado casos en los que había ceseo. Y una cosa interesante que ocurre es que siempre pasa, estos 8 casos que yo detecté, siempre pasa en hablantes de zonas no distinguidoras. Y esto probablemente, aunque nunca se puede saber con seguridad, es un signo de confusión que se genera en el intento de adaptación a un sistema de pronunciación que es mucho más complejo. Es decir, obviamente la oposición de dos fonemas, la distinción, es mucho más complejo que el uso exclusivo de uno de ellos solamente. Por eso probablemente se produzcan estos errores, que además, concretamente, por si interesa, ocurren en Felipe González, en Fernando de los Ríos, en Adolfo Baturone, Manuel Clavero, Cristina Alberdi, Manuel Pimentel y Viviana Ido. Un 0,2% en casi 3.500 intervenciones de políticos andaluces, desde luego, es una representación apenas testimonial. ¿Trabajaste desde el principio con la hipótesis de que podían ser tan pocas las muestras de estos rasgos de las hablas andaluzas en nuestros políticos? Sí, efectivamente, yo desde el principio partía de la hipótesis de que los rasgos andaluces en Madrid probablemente aparecerían en un porcentaje bastante reducido o mucho más reducido en relación a la variedad centropeninsular o la variedad castellana, que es la que se habla en Madrid, por varias cuestiones. Primero, por una cuestión de convergencia, los políticos ya no están en Andalucía, están en Madrid, tienen que adaptarse, pero también porque todos sabemos que tradicionalmente los rasgos, la manera de hablar de los andaluces, pues no ha estado tan prestigiada como la variedad centropeninsular. Entonces, claro, son personas muy importantes en el panorama nacional, son ministros, son presidentes del gobierno y de alguna manera intentan o tradicionalmente se ha intentado cuando uno llega a Madrid o a determinados cargos y demás suavizar, por decirlo de alguna manera un poco, o apostar un poco más por los rasgos más prestigiosos. En este caso yo sí que creía que iba a haber un porcentaje muy pequeño, si es que lo había, de ceseo, porque el ceseo además tiene una particularidad, que es un fenómeno que dentro de la habla andaluza o dentro del andaluz está muy desprestigiado, incluso entre los propios andaluces, pues es un rasgo que digamos no tiene mucha estima, no goza de mucha estima, no está muy bien visto. Y entonces, si incluso en Andalucía ya es un rasgo que genera un poco este sentimiento de rechazo, por decirlo de alguna manera, pues claro, ya en boca de un presidente del gobierno, de un ministro en Madrid, pues sería visto todavía peor, digamos. Entonces, en este sentido, sí, yo al principio mi hipótesis de partida era esa, que determinados rasgos fonéticos como el ceseo iban a aparecer muy escasamente, si es que aparecían en los ministros y presidentes del gobierno. El seseo, sin embargo, sí fue más frecuente durante tu investigación. ¿Es porque el seseo sí está mejor visto? Pues el seseo está mejor visto que el ceseo por una cuestión simplemente de prestigio histórico. Realmente la manera en la que
pronunciamos una determinada palabra, la manera en la que articulamos un sonido de por sí no es ni mejor ni peor. Que yo diga sí o yo diga sí, a nivel lingüístico, fonético, articulatorio, no es ni mejor ni peor. Pero aquí es donde entra la cuestión del prestigio, la cuestión de qué es lo que los hablantes eligen como prestigioso, qué es lo que los hablantes eligen como mejor, digamos. Es como pasa lo mismo un poco con la moda, ¿no? ¿Por qué nos parece que llevar chanclas con calcetines es algo horroroso? Pues porque hemos decidido que eso no, no es bueno, no es estético, pero realmente no es ni mejor ni peor, es un vestuario más. Entonces, con las pronunciaciones, con la manera de hablar pasa un poco lo mismo. La manera en la que pronunciamos realmente no es ni mejor ni peor, simplemente tiene una valoración u otra por parte de la sociedad. Y tradicionalmente el seseo fue cuando se desarrollan estos fenómenos con la reestructuración de las sibilantes medievales, el ceseo y el seseo nacen a la vez prácticamente, pero mientras que el seseo sí que tuvo una buena acogida en las ciudades, en las clases urbanas, en las personas de nivel sociocultural un poco más alto, el ceseo quedó un poco más relegado a las zonas rurales, a personas con menos instrucción, con menos estudios, con un nivel social un poco más bajo, digamos. Entonces, pues a partir de ahí se configuró un poco esta cuestión de prestigio, de estima, y mientras que el seseo está mucho mejor visto, como tú dices bien en tu pregunta, el seseo no está tan bien visto, no goza de ese prestigio. No sé si has encontrado alguna diferencia en la forma de hablar de los políticos con el paso del tiempo. Una cosa interesante de mi estudio, que a mí también me sorprendió, yo hago un estudio desde los años 20, desde la dictadura de Miguel Primo de Rivera en el siglo XX hasta 2011, ya en el siglo XXI, es que no hay una evolución clara del andaluz ni hacia adelante ni hacia atrás, digamos, en este siglo. Es decir, hay algunos rasgos que en determinadas etapas históricas parecen que están más presentes, pero otros que pasa lo contrario, y no he podido, al menos en los discursos, entrevistas que yo he estudiado, determinar que digamos que el andaluz haya entrado en los últimos años más en Madrid, o al contrario, que haya perdido terreno y los ministros y presidentes andaluces estén apostando más por la variedad castellana. No ha ocurrido esto. Se mantiene de una manera bastante constante a lo largo de la etapa histórica que yo he estudiado, con algunos vaivienes, por supuesto, pero no es significativa los porcentajes ni de crecimiento ni de descenso. No podemos establecer una línea evolutiva en este sentido. Por ejemplo, en relación con el seseo y el ceseo, realmente con el seseo, porque el ceseo no está apenas, es muy interesante que el porcentaje más alto de seseo, bastante alto, más de un 40%, lo arroja curiosamente el franquismo. Esto puede ser por varios motivos, yo barajo distintas hipótesis, pero bueno, no es como a lo mejor uno esperaría, ¿no? Que en democracia hay un florecimiento mayor de los rasgos andaluces, pues no ocurre. ¿Se puede decir que hay relación entre nuestra forma de hablar como andaluces y nuestra posición en la escala social? La respuesta a esta pregunta es sí, totalmente. De hecho, de esto se ocupa la sociolingüística. Concretamente yo pertenezco a un grupo de investigación que trabaja en sociolingüística andaluza, estudia el español de Granada, pero hay otros grupos, compañeros que estudian el español en otras ciudades, y efectivamente se refleja claramente que nuestra manera de hablar como andaluces refleja un poco nuestra posición en la escala social, sí. Dependiendo de si la persona tiene una mayor instrucción media, o una persona que no tiene estudios, además de muchos otros factores, por supuesto, pero bueno, como me preguntas por esto me voy a centrar en este, pues que se pone de manifiesto que se eligen unos rasgos u otros. Las personas con un nivel, depende de la ciudad, de Andalucía, porque ya sabemos que no en todas partes se habla igual, pero hay rasgos, por ejemplo, que las clases altas no patrocinan, como puede ser, como decíamos antes, el ceceo, o como puede ser el jejeo, que sería aspirar la S en posición inicial, como por ejemplo decir en vez de Z, jeta, o algo así. Eso no escala a las clases sociales altas. Luego en las clases sociales altas normalmente se distingue más, se mantiene más la de intervocálica, la de intravocales, no se pierde tanto. En fin, hay una serie de rasgos que sí,
que delatan un poco nuestra forma de hablar dependiendo de nuestra posición en la escala social. Rocío, tu investigación termina en 2011 y ya es un amplio periodo de nuestra historia, pero ¿crees que el resultado sería hoy diferente? Efectivamente, mi investigación termina en 2011, actualmente estamos en 2023, con lo cual hay una década que queda por estudiar todavía y varios compañeros que ya están en ello, intentando aportar datos sobre esta cuestión. Yo espero también incorporarme pronto a volver a estudiar este tema en la década que comento, pero bueno, esto son impresiones porque como todavía no se sabe, 10 años en evolución lingüística no es mucho tiempo. Si desde los años 20 desde el siglo XX hasta 2011 no parece que haya habido un claro avance ni retroceso del andaluz en Madrid, que esto haya ocurrido en los últimos 10 años no es imposible, por supuesto, pero sí que un poco, no sé, a mí no me acaba de convencer. Probablemente el resultado no sea hoy tan diferente. Y esto todavía se ve con que el andaluz realmente es una variedad que no sigue estando lo suficientemente prestigiada, que no se compara todavía, es decir, que no goza de la estima del español del centro de la península. Y entonces, aunque hay algunos ministros que llaman la atención, ¿no?, por su acento andaluz, como puede ser María Jesús Montero, que está en boca de todos y demás, pero no debemos olvidar que ella es una entre muchos, y que este tipo de estudios se hacen de manera conjunta con todos los hablantes, diferentes discursos, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que el resultado no sería tan diferente, pero es una impresión mía personal, por lo que yo llevo viendo y llevo estudiando. No sé exactamente qué resultado daría. ¿Qué responsabilidad tienen los políticos en la normalización y en el prestigio de su habla? Pues yo creo que bastante, no solamente los políticos, también otro tipo de personas más o menos conocidas, como puede ser actores, cantantes, cualquier famoso. Pues en general tenemos que ser conscientes que este tipo de personalidades sirven como referentes sociales. En palabras del profesor Francisco García Marcos, al que me voy a permitir citar, él dice que cuando se ocupa la pirámide de la estima social, los hábitos lingüísticos se convierten en referentes y modelos para el resto de los miembros de la comunidad. Entonces, el hecho de que nosotros veamos hablar a nuestros políticos con rasgos andaluces, sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de vergüenza en sus discursos, tanto dentro de Andalucía como fuera de Andalucía, pues es muy importante para la normalización y para el prestigio de nuestra variedad. Rocío Cruz Ortiz, gracias por este estudio y gracias por compartirlo con nosotros. El acento de nuestros políticos se convierte en algo relevante cuando su estudio desprende resultados como los que hoy hemos comentado, sobre todo cuando ese acento se camufla en otros por los muchos estereotipos que aún pesan sobre el andaluz, sobre la forma de hablar de los andaluces, vivan más al este o vivan más al oeste. Que un político cambie su forma de hablar cuando lo hace el sitio donde se expresa nos debe hacer reflexionar sobre los estigmas a los que aún tienen que hacer frente las hablas andaluzas. Algunas mejor consideradas que otras, algunas entendidas como cultas frente a otras consideradas vulgares todavía hoy. Hace años se hizo un estudio parecido en los Estados Unidos. Un investigador de la Universidad de Carolina del Norte se pasó décadas escuchando y analizando los acentos de varios políticos sureños de Norteamérica. Y la conclusión fue parecida. Inevitablemente, su forma de hablar despierta un estereotipo, y quien le escuche se esfuerza por adivinar de dónde viene, cuánto dinero tiene y qué ideas representa. En Andalucía, ya lo habéis escuchado, tenemos muchos ejemplos de políticos que, cuando se han ido a Madrid, han hablado de otra manera, lo fuera o no de manera intencionada, como si tuvieran que defenderse de su lugar de procedencia, como si tuvieran que quitarse de encima los prejuicios que aún arrastran nuestras formas de hablar en las 8 provincias andaluzas. Para otro momento dejaremos que, además, cuando se ataca a un político andaluz por su forma de hablar, casi siempre es a una política, a una mujer política y no a los hombres. Y la dirección que de derecha a izquierda suele ser recurrente en las críticas a nuestra cultura y a nuestras señas de identidad. Hablando de Andalucía y haciendo periodismo en andaluz. Hazte socio, hazte socia, para que Andalucía cuente, en andaluz.es.
Llamándose Hablando en Andaluz, este podcast tenía que detenerse en el andaluz que hablan nuestros políticos, sobre todo cuando viajan fuera de Andalucía. Sobre todo también si es con investigaciones tan interesantes como esta y que tanto aportan al estudio de la realidad del andaluz. Y esto, claro, lo podemos hacer gracias a vosotros, a los socios y socias de enandaluz.es, que tenéis el adelanto de este podcast y que después está disponible en abierto en las principales plataformas de audio bajo demanda. La Junta de Andalucía ha convocado cerca de 6.500 plazas de secundaria, régimen especial y formación profesional. Incluirá novedades como permitir a las madres recuperar el tiempo de lactancia y presentar telemáticamente la programación. Y seguimos conociendo testimonios de la desbandada de Málaga. 3 de los supervivientes a uno de los episodios más cruentos de la Guerra Civil han rememorado este trágico suceso de 1937. Y una semana más, Modelo 77 vuelve a triunfar. Esta vez en los premios Carmen del cine andaluz, que se han celebrado en Almería. La película de Alberto Rodríguez se hizo con hasta 13 de las 25 estatuillas. Todo esto te lo contamos ya en nuestra web, en andaluz.es. Gracias, Alba Canovaca. Este podcast lo produce Maravedismo. Yo soy Antonio Campos. La semana que viene, ya sabes, seguimos aquí hablando en andaluz.